Bienvenidos muchachos una vez más a la asignatura Matemática aplicada a la agronomía. El día de hoy vamos a entrar a ver lo que es la integral definida. En clases anteriores estábamos viendo lo que era la integral indefinida, ¿verdad? Que es lo contrario de la derivada. Hoy vamos a ver ya una de las aplicaciones de ese tipo de situaciones a otras las funciones. Eh, por ejemplo, vamos a comenzar. Eh, Se quiere calcular cuál es el área que hay entre una región de una función y el eje X. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo que dice que queremos encontrar el área de la función f de x igual a x cuadrado más 5 entre los valores x igual a 0 y x igual a 2, desde 0 hasta 2, en este pedazo. Y el eje y, obviamente, ¿verdad? Entonces, para hacerlo eso, vamos a comenzar una pequeña introducción, suponiendo que vamos a partirlo en rectángulos. Vamos a hacer rectángulos. Como podemos ver, se pueden presentar dos situaciones acá. Que los rectángulos sean inferiores a la gráfica de esa función. Y la otra es que los rectángulos sean superiores a la gráfica. Entonces, vamos a partir el eje X en intervalos. Cada intervalo va a estar dado por la resta del valor superior de X con el valor inferior de Y, de X siempre. Vamos a restarlo. Y eso lo vamos a ir dividiendo en el número de rectángulos que querramos. En este caso van a ser 5 rectángulos, tanto para arriba como para abajo. Entonces, dividimos 2, o mejor dicho, primero restamos 2 menos 0 da 2. 2 entre, entre 5 nos daría 0,4. Quiere decir que vamos a ir dividiendo cada 0,4 y allí vamos a ir formando un rectángulo. O vamos a hacer intervalos como lo muestra en este caso el ejercicio. El primer rectángulo va a ir de 0 a 2 sobre 5, o sea 0,4. El siguiente intervalo o el siguiente rectángulo va a ir de donde terminó ese, de 2 quintos, de 0,4 hasta 0,8 o 4 quintos. Y así vamos a irlo construyendo. Le vamos a ir sumando 2 quintos y así se va a ir formando esos intervalos. Entonces, en el primer caso, vamos a calcular primero esta área. Se encuentra mediante una suma de las áreas de esos rectángulos, donde la altura de cada rectángulo va a estar dada por la formulita esta de acá. Más bien, vamos a llamarle de los terminales derechos. Vamos a ocupar los terminales derechos. Vamos a evaluar la función, esta que está aquí, en cada uno de estos valores, los derechos. Y eso me va a permitir encontrar el, el área de este rectángulo, más bien, perdón, la altura de este rectángulo. Cada rectángulo tiene el mismo ancho. El ancho es en lo que dividí cada rectángulo, lo que se dividió en el área que quiero encontrar.
Entonces, si es 2 sobre 5, o sea, 0,4. Entonces, cuando ya tenemos eso, para encontrar el área de un rectángulo, recuerden que es base por altura. Entonces, como la altura es la función evaluada en estos puntos, va a ser f de esta forma por el ancho, que es 0,4, 2 quintos. Esto lo vamos a ir a hacer a Excel. Según el ejercicio, tiene que dar 6,48. Nos vamos a trasladar a Excel. Botón. Sí, aquí tenemos. Ya tengo adelantado un poco lo que es la función. Algunas cosas, los intervalos, vamos a ponerlos acá. Les había dicho, el primer intervalo comienza en 0. Este es el extremo, el término izquierdo. El término derecho es 2 entre 5. Podemos escribirlo de esta forma. Que les decía que era 0,4. El siguiente intervalo va a comenzar en ese mismo valor. A este le vamos a ir sumando. Vamos a hacer un pequeño cambio acá. Le sumamos esto. Ahora vamos a copiar esta fórmula para que me sea más fácil. Entonces, ves, hasta 0,8. Como son 5 intervalos, son 5 rectángulos, vamos a llegar hasta acá. Entonces, vamos a copiar esta fórmula y la vamos a pegar acá. Entonces, ya tenemos eso. Ahora vamos a ver, vamos a evaluar. Vamos a evaluar en las terminales derechas, que fue lo primero que vamos a hacer. Aquí ya está adelantado hasta las otras que vamos a hacer. Entonces, la función es esta que está aquí, menos x cuadrado más 5. Entonces, comenzamos con, después del igual, menos x cuadrado. Sería el término derecho, este de aquí, por el mismo. Eso es x cuadrado, más 5. Da 4,84. Copiamos y pegamos a lo otro. Ya tenemos eso. Ahora, el área, lo que vamos a hacer es, recuerden, por ahí les decía, para encontrar el área de un rectángulo es la altura o la base, pero la base es lo que le dimos a cada rectángulo, 0,4. Entonces, aquí se me escapó ponerle 0, 2, para eso lo había hecho por acá. En este caso, el número de rectángulos son 5. Y aquí está el ancho del intervalo de cada rectángulo. Sería hacer la resta, les decía, esto menos 0 en este caso, sobre el ancho de, el número de rectángulos más bien, 0,4.
Más bien, ahora vamos a cambiarle. Esto nos va a servir por si queremos cambiarle para en otro ejercicio. Ahí está. Y cambiamos esta fórmula. Pero hay un pequeño detalle, porque no me debe de dar igual todas. Que este CE3 uno debe dejarlo fijo. No, más bien el que va a quedar fijo, este C8. Entonces a ese C8 se le va a poner antes y después de la C un signo de dólar. Con eso ya me va a bloquear este casilla. Venimos, copiamos y listo. Entonces ya tenemos eso. Ahora vamos a encontrar el área de los rectángulos, de cada uno de esos rectángulos. Entonces venimos y vamos a multiplicar la base. La base es el ancho del rectángulo, 0.4. Para evitar que se me cambie en otro lado, le vamos a poner el signo de dólar antes y después, y luego ese resultado se multiplica por este de acá. Entonces, el primer rectángulo va a tener un área de 1.932 unidades cuadradas. Hacemos lo mismo por acá y ahora vamos a hacerlo un poquito largo, más largo o acá hasta acá. Entonces vamos a darle la suma, a hacerlo de nuevo, la suma de esos valores. 6.48. Y ustedes se acuerdan, voy a traer lo que tenemos en Word. Entonces tenemos que la primera área da 6.48. Ya tenemos un detalle. Pero para que veamos cómo podemos usar esto, aquí llegamos hasta 5. Podemos utilizar un número más de intervalos. Lleguémoslo hasta 10, por ejemplo. Entonces el número de rectángulos va a cambiar. Aquí viene, cambia toda la fórmula. Todos van a cambiar. Ahora es 0.2, va a ser el área. Vamos a copiar esto. Podemos copiar de un solo esta fórmula. Todas. Entonces le vamos a dar acá, sombreamos y pegamos. Ya la tenemos. Entonces, ahora el área va a ser de 6.92. Podemos irle ampliando. Obviamente tendríamos que irle haciendo, dando más espacio para acá abajo para que nos dé lugar. Entonces, ahí podemos ver cómo va a ir cambiando a medida que el rectángulo se va teniendo un ancho menor, esta área se va a ir cada vez acercando más al área real de esta función entre esos dos valores, entre 0 y 2. Vamos a probar ahora cómo es con respecto a, volvamos al 5, con respecto a las terminales izquierdas. Cuando hablamos de las terminales izquierdas, ahora estamos en función de esta otra, porque ahora el ancho es este de aquí. El ancho es este, corrijo, la altura va a ser esta de acá. Entonces, eso dice que debe de dar 8.08. Entonces, vamos a hacer algo similar acá. Entonces, vamos a evaluar la función, pero ahora en estas terminales izquierdas, esta función. Comenzamos con igual siempre, ¿verdad? Una fórmula.
y le ponemos menos. Sería este por el mismo más 5. Copiamos y pegamos. Vamos a darlo hasta allí, aunque ahorita estamos hasta el 10. Voy a tapar por momentáneamente para que no confunda. Ahorita llega hasta 5, entonces del 6 en adelante por el momento no es para nada. Entonces, les decía, ya tenemos el área evaluados en los términos izquierdos, de la función más bien, de la evaluada en los términos izquierdos. Ahora el área va a ser igual a este valor de aquí por el ancho del rectángulo. Otra vez, la fórmula del área es base por altura otra vez. Pero este C8 lo vamos a poner entre signo de dólar para que me bloquee, que no cambie ese valor. Entonces venimos y copiamos y pegamos la fórmula. Entonces ya tenemos eso. Veamos cuánto nos da el área. Ok. Para poder usarla, tenemos que eliminar esto porque me está sumando los negativos. Ahí está bien. Entonces ahora vamos a aplicar esta fórmula. La suma también le tenemos que borrar esto para que no se me altere. Y si ustedes ven aquí, por aquí está la respuesta 8.08. De nuevo, vamos ahora a continuar. Vamos a hacerlo con los 10 rectángulos. Aquí lo hicimos con 5, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Lo llevo ya a esto, 10. Entonces da 6.92 y 7.72. ¿Qué significa? Que el área va a estar entre esos dos valores. Dejemos por un momento ya Excel y volvamos al documento en Word. ¿Qué significa? Que el área entonces de esa región va a estar entre 0, entre 6.48 y 8.08. Si le aumentamos, por ejemplo, aquí lo hicieron con 25, se acerca más a su valor real. Entonces, eso es en parte lo que es área. Eh, Cada vez podemos ir haciendo más pequeño, cada vez más pequeño. Entonces, aquí está explicando lo que estuvimos haciendo, pero aquí viene lo más interesante, que este se llama suma de Riemann. La suma de Riemann ya tiene que ver cuando el límite, aplicamos límite de esos rectángulos, pero donde el ancho de los rectángulos cada vez se acerca más a cero, se hacen más pequeños, pero ¿en cuántos rectángulos vamos a dividirlo? Entre n. Pero ese n va a tender hacia infinito. Entonces ya se va a ir haciendo más, cada vez más. Allí llega a lo que es el valor de la región. Aquí está la suma de Riemann. Al final venimos a esta parte de acá.
Esta es la integral definida. Entonces, es como un límite. Cuando esos valores, les decía que el ancho se acerca a cero, entonces esto nos da lo que es el valor preciso de esa área. Al final, vamos a tener que la integral es esta fórmula de acá. Esta va a ser la fórmula de la integral definida. Por ejemplo, teníamos eso otra vez. Estábamos calculando el área o queríamos calcular el área de esta función entre los puntos 0 y 2. Lo estamos poniendo de esta forma de acá. Entonces, integramos normalmente. Primero aplicamos la integral indefinida. ¿Recuerdan eso? Entonces, menos, que está aquí, aquí a este se le suma 1, pero abajo se le pone también eso mismo. Más 1 da 3. Más 5x, ahí aparece ya la x de nuevo. Ahora ya no vamos a estar utilizando la constante, ya no le vamos a poner aquel más c. Y aquí vamos a ponerle una rayita que me va a indicar o donde voy a ubicar los valores donde voy a estar integrando, que es desde 0 hasta 2. Entonces, primero, si ustedes ven la fórmula de acá, dice que primero vamos a evaluar la función que nos da como resultado la integral en el valor de b y le voy a restar lo que me dé la función en el valor de a. Eso es lo que se hace aquí. Se sustituye en esta función el valor de 2. Entonces, menos 2 al cubo sobre 3 más 5 por 2 menos. Ahora la función evaluado en el otro valor, que es 0. Entonces, menos 0 al cubo sobre 3 más 5 por 0. Esto da 0. Esto da 0. 0. Un poco feo, pero ahí es la idea. Entonces me quedó, solo me queda esto de acá. Menos 8, 2 al cubo es 8. Menos 8 sobre 3, más 5 por 2, 10. Entonces, resolviendo eso, mínimo común múltiplo, 3. 3 entre 3 a 1 por menos 8, menos 8. Aquí es como que esté sobre 1, 10 sobre 1. 3 entre 1 a 3 por 10, 30. Da 22 sobre 3. Y si dividen 22 entre 3, da 7.3333 infinito. Este es el área exacta de esa función entre esos puntos. Y está dentro de esos valores que les había mencionado anteriormente, entre 6.48 y 8.08. También esto lo vamos a lo vamos a ver también en una aplicación que muchos de ustedes conocen, que la pueden descargar en el celular, que se llama GeoGebra. Entonces, aquí tenemos ya la aplicación. Vamos a primero a meterle los valores de la función. La función que le vamos a llamar f de x va a ser igual a menos, recuerda, x cuadrado. Entonces aquí tenemos x, pero está al cuadrado. Ahí está. Más 5. Aquí ya la tenemos. Vamos a movernos un poquito porque yo lo que quiero es centrarme en esta área entre 0 y 2. Entonces,
Se podría definir esos puntos, pero no lo vamos a hacer entre 0 y 2. Nos vamos a ir, lo vamos a acercar allí. Ahora, en GeoGebra hay una aplicación, hay una de las fórmulas que tiene que ver con lo que estuvimos haciendo en Excel. Entonces, le vamos a escribir suma. Entonces, aquí me aparece todo un menú. Dice suma de rectángulos, pero no vamos a hacer suma de rectángulos. Vamos a utilizar primero la suma de inferiores. Entonces, le damos clic allí inferior. Y ya me da lo tengo que rellenar con los datos de la función, con los valores extremos, el extremo inferior, el superior y el número de rectángulos, que eso era lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Entonces la función ya le llamé f de x. Ahora el extremo superior va a ser 0. Me muevo, el extremo, es 0 es el inferior. 2 es el superior. Y el número de rectángulo, ¿se acuerdan? Decía 10. Y miren, ahora ya me da el valor también. Y me lo hace gráficamente. Ahí está el área de esos rectángulos. Si yo quiero, le puedo cambiar acá. En vez de hacerle 5, en el documento salía, por ejemplo, 25 rectángulos. Entonces, el área se acerca a 7.17. Miren cómo cada vez se ven más cercanos. Aquí está como tendiendo el ancho a 0. Supongan que en vez de 25 le damos 100 intervalos, 100 rectángulos, 100 intervalos, sí también. Entonces, da 7.29. Cada vez se acerca más. Era lo que les explicaba. Por eso es, la suma de Riemann dice que el ancho tiende a 0. Si se acerca a 1000, por ejemplo, ya, ya está prácticamente en lo que es la respuesta. Estos son los extremos inferiores. Ahora, bueno, vamos a eliminar esto y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a darle suma. Por acá está superior. Entonces, tenemos que darle clic por acá. Entonces ya aquí me está. La función, ya sabemos, la tenemos nombrada f de x. F de x. El extremo superior es 0, inferior. Hoy, el inferior es 0. Aquí vamos a borrarlo y vamos a comenzar de nuevo. Entonces, escribimos suma superior f de x. De nuevo, el extremo inferior es 0, el extremo superior es 2, el número de intervalos inicialmente era 5 y ahí ya tenemos 8.08. GeoGebra me lo muestra gráficamente y me da el cálculo de esos valores. Y el otro estaba en 25, 749, ¿verdad? Pero si me acerco yo todavía más
Ahora, infinito, el número de rectángulos, es decir, cuando h, el ancho más bien tiende a cero, entonces me da 7,37. Entonces cada vez más cercano al 7,3333333. Entonces, esta es la forma para verlo con GeoGebra. Entonces ya estuvimos viendo acá, ya hicimos esto. Prácticamente eso es lo que íbamos a hacer. Aquí pueden ver algunos otros ejemplos, igual, aunque me interesa, lo que interesa en pocas palabras es esto. Este es lo que vamos a ocuparnos. Eso es todo por mi parte. Les tocará ahora a ustedes practicar un poco y aquí hay una serie de ejercicios. Bueno, les deseo éxito y nos vemos.